Capítulo 10. La cena fue un asunto incómodo. Shirou no estaba seguro de qué había hecho mal, de hecho, pensó que el salmón que había preparado había salido bastante bien. Pero por alguna razón, había un silencio tenso entre los tres. Rin y Sakura estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, y Rin se negaba a mirarlo a los ojos a él o a Sakura. Sakura, por otro lado, parecía casi presumida, de hecho, más que un poco engreída, si él era honesto consigo mismo. Desde que lo había atendido con sus pechos, había estado caminando por ahí como si fuera la dueña del lugar. Shirou dio el último bocado con un suspiro y luego, respetuosamente, dejó los palillos. Muy bien. Quiero hacer un plan para mañana. Había esperado un entusiasmo inmediato, pero se sintió decepcionado. Rin le lanzó una mirada cautelosa, mientras que Sakura parecía seguir con la cabeza en las nubes. Frunció el ceño. Sakura, si todavía estás segura de que te sientes mejor, creo que deberíamos empezar a patrullar mañana. Cuanto más dure esta guerra, más peligro corre la gente. No debería tener ningún problema en convencer a Fujine de que me deje quedarme en casa mañana de nuevo, para que podamos pasar la mañana entrenando y salir cuando oscurezca. ¿Crees que estarías a la altura? Por supuesto, maestro. Gritó Sakura, con expresión decidida. Solo dame la orden. Era una respuesta inquietante en sí misma. La obediencia era buena, pero odiaba la idea de que ella pudiera estar ocultando su propia herida para complacerlo. Rin, ¿y tú? Sí, maestro, dijo Rin. Su tono era sombrío, carente del entusiasmo que alguna vez le había mostrado. Su mirada se estaba volviendo aún más dura. Maestro, tengo una petición. ¿Una petición? Repitió él. Había algo en esto que no parecía propio de ella. ¿Qué es? Rin respiró profundamente. Vi lo que estabas haciendo con Sakura. Comenzó, pero vio que Sakura inflaba el pecho con orgullo por alguna razón. En el futuro, quiero que restrinjas todas esas actividades, solo para mí. ¿Eh? Preguntó, sin poder creer las palabras que salían de la boca de Rin. Si él se sorprendió, Sakura se estremeció hasta los huesos. Golpeó la mesa con la mano y gritó una respuesta. Eso no es justo, Nere-san. Es justo. Gritó Rin en respuesta. Lo hago por ti. No deberías tener que. Es el deber de un sirviente servir a su amo. Gritó Sakura. Rin golpeó su propia mano sobre la mesa a su vez, y Shirou tuvo que agarrar sus cuencos para evitar que temblaran demasiado. La cara de Rin estaba completamente sonrojada, pero siguió adelante a pesar de lo claramente incómoda que estaba. Y la única que debería tener que pasar por eso soy yo. Convertí a Shirou en mi maestro por elección. Solo lo hiciste inconscientemente para que pudiéramos salvar tu vida. No hay razón para que tengas que ser degradado como yo. Sakura hizo pucheros y Shirou se preguntó si los dos siquiera recordaban que él estaba allí. No seas tan egoísta, Nere-san. ¿Nere-san? Egoísta. Exigió Rin. Solo digo que no tienes por qué sufrir así. Sakura entrecerró los ojos. Solo estás intentando acaparar al maestro para ti solo. No lo permitiré. Estás tratando de insinuar que estoy disfrutando de esta situación. Gritó Rin. Se puso de pie de un salto, sacudiendo la mesa una vez más. Así es. Respondió Sakura. Respondiendo al entusiasmo de Rin con igual celo, ella también se puso de pie de un salto, lo que hizo que todos los cuencos que Shirou no estaba agarrando en ese momento se estrellaran por todos lados. Oye, basta. Gritó Shirou. Ambos sirvientes se congelaron a mitad de la oración, dirigiendo su atención hacia él mientras él recogía los pedazos con pesar. Como había pensado, parecían haber olvidado que él estaba allí. Ninguno de los dos parecía querer dar marcha atrás, pero Sakura se rindió primero. Lo siento, maestro, dijo, inclinando la cabeza hacia él. Lo siento, maestro, dijo Rin unos segundos después, sonando mucho menos genuinamente apenada que Sakura. Caray, ustedes dos, dijo Shirou, sacudiendo la cabeza. Realmente no sabía qué les había pasado. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero, para empezar, Sakura, ¿por qué estabas llamando a Rin Nere-san? En el silencio que siguió, Shirou pudo haber escuchado caer un alfiler desde cualquier lugar de la casa. Sakura y Rin no solo dejaron de hablar, también dejaron de moverse y respirar por completo. Él levantó una ceja, esperando una respuesta, pero los dos sirvientes simplemente se quedaron allí en un silencio acordado mutuamente. Maestro, lo siento, pero no puedo contarle nada al respecto, dijo Rin. Se cruzó de brazos, haciendo todo lo posible por parecer desafiante. Shirou miró a Sakura.
Esperaba que se derrumbara, pero ella se quedó mirando la pared sin hacer ningún movimiento. Suspiró y se puso de pie. Está bien, está bien. Ambos vengan aquí e inclínense sobre la mesa. Sí, maestro, murmuró Sakura en voz baja mientras comenzaba a seguir su orden casi en silencio. Sin embargo, Rin se volvió enérgica de nuevo y comenzó a agitar los brazos. Espera, espera, maestro. Te dije que dejaras a Sakura fuera de ese tipo de cosas. Aceptaré cualquier castigo que quieras darme. Sakura volvió a hacer pucheros mientras se inclinaba sobre la mesa junto a Shirou. No seas egoísta, Tosaka-senpai. ¿Qué es eso de egoísta? Rin, dijo Shirou. Ambos están ocultando información a su maestro, por lo que no tendría sentido que solo uno de ustedes los castigue. Ahora apúrense, o no los dejaré usar ropa por el resto del día. Rin se encogió hacia atrás, sus mejillas se sonrojaron al perder la capacidad de mirarlo a los ojos. Vio que la lucha en sus ojos disminuía rápidamente y pronto estaba inclinada sobre la mesa junto a Sakura. Al ver a los dos sirvientes inclinados de esa manera, completamente vestidos, pero aún presentándose ante él de alguna manera, Shirou comenzó a sentirse emocionado. Sabía que no debía hacerlo, esto era un castigo, no parte de una recompensa, pero verlos a los dos así haría que la sangre de cualquier hombre bombeara. Sus tipos de cuerpo eran muy diferentes, pero los dos eran igualmente atractivos a su manera. Sakura tenía los senos más grandes a pesar de ser más joven, pero Rin tenía una figura atlética y una actitud que lo hacía querer violarla sin control. Shirou sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Era irresponsable de su parte como maestro dejar que sus lujurias se interpusieran en algo como esto. Ustedes dos, levántense las faldas. Las dos respondieron en perfecta sincronía, con voces igualmente apagadas. Sí, maestro, dijeron. Shirou pronto fue recibido con otra vista aún mejor, cuando las dos jóvenes se expusieron a sus órdenes. Las bragas de Sakura, proyectadas por Rin, eran un par conservador de bragas blancas simples. Sin embargo, las de Rin eran más pequeñas, de un lindo color rosa que exponía mucho más de su trasero. No es que ninguno de los dos pares importara por mucho tiempo. Shirou enganchó un dedo a través de cada uno de ellos y tiró hacia abajo, exponiendo las áreas privadas de cada uno de sus sirvientes. Las dos mujeres jadearon suavemente cuando quedaron completamente expuestas, y notó sin sorpresa que ambas se estaban poniendo rápidamente bastante húmedas. Shirou levantó una mano y sin previo aviso la dejó caer en un fuerte azote en el trasero de Rin. ¡Ay! Ella gritó de dolor, retorciéndose debajo de él. A continuación, le dio otra palmada rápida a Sakura, cuya respuesta se parecía más a un gemido que a un grito de dolor. Vais a recibir 10 azotes cada uno por mentir. Rin, 5 más por dudar, explicó Shirou. Mientras hablaba, no dejó de azotarlas, provocando gritos de dolor y placer mezclados. Oye. Protestó Rin. Te escuché. No puedo permitir que esperes para seguir órdenes como esa. Podría ser peligroso, dijo Shirou, sacudiendo la cabeza. Así que, necesito entrenarte para que no hagas eso. Rin gimió y vio que una de sus manos comenzaba a deslizarse entre sus piernas. Shirou la apartó. Estaba bien con que ella también disfrutara de esto, eso no se podía evitar, pero si solo se estaba excitando con eso, entonces no habría ninguna mejora. Una y otra vez su mano se movió hacia abajo, golpeando a cada uno de sus sirvientes sin orden. Mantenía una cuidadosa cuenta, pero no se limitaba a cambiar de un lado a otro de una manera que fuera fácil de predecir. En cambio, se movía al azar, golpeando a Sakura en cada mejilla una vez y luego a Rin una vez, y luego a Sakura una vez antes de 3 veces a Rin, y así sucesivamente tan desordenadamente como podía hacerlos. También le empezó a doler la mano. Podría haberla reforzado para evitar el dolor, pero eso le parecía una trampa. Si iba a lastimar a sus sirvientes, era justo que supiera exactamente cuánto estaban recibiendo. Además, no podía negar que era realmente agradable sentir su mano chocar contra la carne desnuda de sus traseros. La fusta había sido divertida, pero esto era un tipo de disfrute diferente. Cuando terminaron las 15 y las 10 nalgadas, ambas mujeres jadeaban. Rin más que Sakura, por supuesto, dado que tenía 5 marcas rojas más en el trasero, pero ambas respiraban con dificultad. La humedad entre sus piernas solo había aumentado con cada parte de la paliza. Shirou asintió, complacido por la vista. Está bien, eso fue por mentir. Ahora esto va a continuar hasta que alguien me diga la verdad. Sakura, ¿por qué la llamaste Nee-san? Su mano se levantó, pero nunca necesitó bajarla. Es mi hermana. Gritó Rin, con la cara hundida en la mesa. Era mi hermana, repitió un segundo después.
Sakura jadeó, mirando a su hermana. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Nee-san? Preguntó con una voz sorprendentemente gentil. ¿Hermana? Preguntó Shirou. Era la respuesta sencilla a su pregunta. ¿Por qué la había llamado hermana? Porque eran hermanas. Pero aún era difícil de creer. Sakura era pariente de Shinji, nunca antes había hablado con Sakura. Que él supiera. ¿Cómo? Las familias de hechiceros solo pueden tener un heredero, dijo Rin. No miró a Sakura, aunque su hermana la miraba con los ojos muy abiertos. Esa es una regla férrea. Para mi padre, que nos tenía a mí y a Sakura, eso significaba que solo una de nosotras podía heredar su posición y la otra solo sería una rival o una suplente. Así que decidió enviar a Sakura lejos, y cuando éramos niñas se convirtió en una Matou. Desde ese día, dijo que tenía prohibido verla como una hermana. Shirou pensó en Fujine y en cómo lo manejaría si alguien le dijera que nunca podría volver a verla. Qué cruel, dijo. Es la forma de ser de los magos. Eso es todo, dijo Rin. Su voz sonaba apagada, con el rostro todavía enterrado contra la mesa. Maestro, ¿puedo irme ya? Preguntó Sakura. Shirou la miró, incapaz de contener una creciente sensación de lujuria al ver que su pecho subía y bajaba mientras su trasero expuesto se presentaba ante él. Un segundo, dijo, y ella obedientemente volvió a su lugar. Shirou juntó las manos. Está bien. No sé qué sucedió antes, o qué ha pasado entre ustedes dos desde entonces. Pero ahora mismo, les estoy dando una nueva orden. Mientras sean mis sirvientes, deben actuar como hermanas, ¿entendido? Los dos se sobresaltaron, jadeando ante la orden. Se miraron el uno al otro, sintiendo el peso de su historia mientras compartían el momento. Shirou le dio a cada uno una paliza extra. Oigan. Ustedes dos saben qué decir cuando reciben una orden, ¿no? Ese sí, maestro. Gritó Rin. Sí, maestro. Gracias, maestro, dijo Sakura. ¿Puedo irme ya? Shirou asintió. Está bien. Puedes descansar un poco, si lo necesitas. Gracias, maestro, repitió Sakura. Se incorporó, recogió sus bragas y dejó que su falda cayera hacia abajo mientras observaba a Rin con una expresión nublada. Cuando se iba, se detuvo en la puerta. Nee-san. No voy a echar un vistazo como lo hiciste tú, así que diviértete con el maestro lo que quieras. Sakura. Gritó Rin, abriendo mucho los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Sakura no respondió, dejándolos a ambos solos mientras ella se alejaba. Shirou se inclinó sobre Rin, presionando su cuerpo ligero contra la mesa debajo de él. Ella gimió, sin parecer darse cuenta de que estaba emitiendo ese sonido, mientras él le daba un beso en la mejilla. Lo hiciste bien, Rin. Gracias por decírmelo. Estoy orgulloso de ti. Ella solo pudo gemir en respuesta. Su mano se deslizó hacia abajo, deslizándose entre sus piernas abiertas. Los azotes la habían dejado empapada y lista, y él podía ver la necesidad en sus ojos. Ella jadeó y gimió. Maestro, maestro. ¿Sí? Maestro, no tienes que usar solo tu mano. Esta vez, si quieres, dijo Rin. Shirou sonrió y comenzó a desabrocharse los pantalones. Ver a las dos hermosas hermanas excitarse cada vez más debido a su castigo lo estaba volviendo loco, y cuando bajó la banda de su ropa interior, su erección prácticamente se disparó. Ardía de deseo y Rin tenía una pasión que lo igualaba. No perdió tiempo en alinear su longitud contra el punto húmedo entre las piernas de Rin. Amo, por favor, rogó ella, instándolo a seguir adelante. Shirou gruñó y empujó hacia adelante, atravesándola con su longitud. La sensación de estar rodeado por ella era diferente a todo lo que había conocido antes, de una manera excepcionalmente placentera. Rin estaba apretada y húmeda, y su cuerpo se contrajo a su alrededor mientras jadeaba y gemía. Buena chica, susurró, y Rin de repente palpitó más fuerte a su alrededor. Se inclinó más cerca de ella, presionando su peso contra el de ella y sus caderas comenzaron a bombear dentro y fuera de su cuerpo anteriormente virgen. Su himen debía haber sido perforado antes, porque, aunque sabía que ella no tenía experiencias previas, no había sangre ni resistencia a sus constantes penetraciones en su cuerpo. Maestro. Gritó Rin, con el rostro distorsionado en una expresión de absoluto éxtasis. Maestro. Se siente tan bien, maestro. Lo estás haciendo muy bien, Rin. ¿No se siente bien tomar la polla de tu amo así? Preguntó Shirou. Rin asintió frenéticamente debajo de él. Lo estás haciendo muy bien, Rin. Para esto fuiste creado, ¿no?
Me obligaron a tomar tu polla, maestro. Gritó Rin. Gritar esas palabras hizo que sus mejillas se encendieran de nuevo, pero no dejó de gemir y suplicar por más. La mano de Shirou la azotó con fuerza una vez más, notando con placer que ella se apretaba a su alrededor cuando lo hacía. Su polla se sentía como si estuviera siendo llevada al límite, tratando de entrar y salir continuamente de ella a tal velocidad que era un milagro que no hubiera terminado todavía. Pero Rin solo quería más y más, la mujer atlética le rogaba en silencio y a veces abiertamente que la follara más rápido y más fuerte. Eres una chica muy buena, Rin, dijo Shirou, y descubrió que seguir hablando la hacía más maleable y fácil de llevar a las alturas del placer. Buena chica, buena chica. El amo está muy orgulloso de ti. Tomarás mi polla cuando yo quiera, ¿verdad, Rin? Sí, maestro. Mi cuerpo te pertenece, maestro. Gritó Rin. Sintió que ella se tensaba aún más, sus piernas casi parecían aflojarse, como si algo que se había estado acumulando durante mucho tiempo amenazara con derramarse. Maestro. Me estoy corriendo, maestro. Rin. Gritó Shirou en respuesta. Mientras su cuerpo se estremecía y gemía debajo de él, aprovechó la oportunidad para dejar de contener lo que había estado reteniendo durante demasiado tiempo. Su polla palpitaba mientras liberaba chorro tras chorro de su cálido semen dentro del cuerpo de Rin, llenándola por completo con su semilla. Ella no protestó ni lo más mínimo, aceptándolo todo con una sonrisa. Cuando él se sintió exhausto y ella se recuperó del orgasmo, la levantó y la colocó delicadamente en su regazo. Ella se aferró con fuerza a su cuello, sonriendo todavía como una loca. Lo hiciste muy bien, Rin. Tu maestro está muy orgulloso de ti. Hiciste un buen trabajo para el maestro, Rin. Ella tragó saliva y él vio que algo se movía en lo más profundo de ella. Gracias, maestro. Como dije, mi cuerpo es tuyo, así que, úsame cuando quieras, ¿de acuerdo? Shirou se rió entre dientes, disfrutando del calor de su cuerpo contra el suyo. No te preocupes, Rin. Tendrás que sujetarme. Shirou no volvió a ver a Sakura hasta esa noche. Se había instalado en su habitación, con la intención de darles a las hermanas la oportunidad de descansar y recuperar el aliento hasta la mañana, cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Pasen. Gritó. Sakura abrió la puerta, tan desnuda como el día en que nació. Shirou farfulló, tan perdido en la visión de sus hermosas curvas femeninas que no pudo hablar por un segundo. ¿Amo? Preguntó Sakura, sin hacer ningún movimiento hacia él. ¿Sakura? Respondió, dándose cuenta de lo aturdido y estúpido que sonaba. Ven aquí. Su respuesta poco convincente la hizo sonreír. Sakura caminó hacia él y luego se arrodilló al final de su cama. Maestro, hay algo que tengo que decirle. Sobre mí. Él se inclinó, tomó su cabeza entre las manos de ella y le acarició el cabello. Puedes decirme lo que sea, Sakura. Te lo prometo. Bajó la mirada, pero no se apartó de su toque. Lo siento mucho, maestro. Desearía poder ser completamente tuya. Como lo es Neresan. Pero ya me mancillaron hace mucho tiempo. Shirou tiró de su cabello con más fuerza de la que pretendía, haciéndola saltar de la sorpresa. Oye. No digas cosas así. ¿De qué estás hablando? Sakura tragó saliva y lo miró con tanta culpa en los ojos que él quiso envolverla en un abrazo que nunca terminaría. Es una larga historia. Comenzó así, maestro, durante un largo rato, Shirou le acarició el cabello y escuchó mientras ella hablaba durante toda la noche. Capítulo 11. Como era de esperar, esta guerra del Santo Grial se había convertido en otro fracaso. Matou Zouken retiró a los familiares que tenía vigilando la finca en ella. Con 2 sirvientes vinculados dentro, el riesgo de confrontación era demasiado alto. Bueno, no creía que fuera demasiado difícil usar a sus familiares para matar al chico mientras bajaba la guardia, pero no había determinado si tenía sentido hacerlo. Incluso si pudiera capturar o eliminar al chico, no había garantía de que pudiera usar esa influencia para finalmente quebrar a Sakura. Un ser humano habría suspirado. Para la masa de gusanos que componían al ser conocido como Makiri Zolgen, no había equivalente. Sus familiares insectos simplemente se retiraron y comenzaron a conservar energía. En su momento, la adquisición de Sakura por parte de ese tonto de Tosaka había parecido una bendición, considerando la capacidad mágica de su linaje, pero había resultado ser un arma de doble filo. A pesar de todo el abuso que Sakura había sufrido a manos de él, ella no se había roto realmente. No hasta el punto de que él pudiera manipularla según fuera necesario para lograr sus objetivos. Confiar en un sello de comando era una opción, pero poco confiable considerando la gran escala de lo que era necesario.
¡Qué desperdicio de 10 años de inversión! Zouken originalmente no había planeado involucrar a Sakura en esta guerra. Sin embargo, esta vez no tenía acceso a ningún tonto conveniente como Kariya, y le había parecido un desperdicio no intentar siquiera obtener una victoria. Después de pensarlo detenidamente, había decidido tomar una medida a medias. La voluntad de su nieta de resistirse a él era preocupante, pero tenía un punto débil en lo más profundo de su mente: su deseo por el chico Emilia. Aunque lo llamaba debilidad, no creía que hubiera sido suficiente para influir en su mente racional, sino solo en su subconsciente. Con un esfuerzo considerable, Zouken había atrapado la mente de su nieta en una ilusión profunda, una que la convencía de que cada amenaza a la que se enfrentaba era una amenaza para su amante. Cuando no estaba en combate, se enfrentaba a constantes ilusiones de su sufrimiento y gritos de ayuda. Incluso esto era solo una medida temporal que duraría 5 días. Para entonces, su mente consciente habría derrotado la ilusión y el mismo truco no habría funcionado 2 veces. Zouken había permitido que Shinji formara un pacto con ella y le había dicho que tenía hasta el final de ese límite de tiempo para derrotar a todos los demás sirvientes y reclamar el Santo Grial. Como siempre, su inútil nieto lo había decepcionado. No solo no había logrado eliminar a ningún sirviente, sino que al morir había entregado su único activo al enemigo. Zouken solo podía estar agradecido de que este no fuera un intento serio. Nunca había esperado que un sello de comando se desperdiciara en curar a la niña. Después de todo, la ilusión en su mente se habría agotado por sí sola en solo unos días. Pero como resultado de la orden, todos los gusanos que había colocado dentro de Sakura para asegurar su regreso a sus garras después del inevitable fracaso de Shinji habían sido asesinados. Aunque no lo sabía, la decisión del chico Emilia en ese momento había eliminado el único medio de Zouken para obligar a la sirvienta Sakura Matou a regresar con él. Si hubiera mantenido su verdadero cuerpo dentro de su corazón, como lo habría hecho en su último intento, habría muerto allí mismo. Y ahora Sakura probablemente estaba perdida para siempre. Si el chico Emilia la abandonaba, la recuperaría después de la guerra, pero la probabilidad de que ella permaneciera en Fuyuki sabiendo que él estaba cerca era baja. Al final no importó. Incluso con más tiempo para entrenarla, Sakura tal vez nunca se hubiera derrumbado. Sería mejor que concentrara sus esfuerzos en conseguir un nuevo heredero. Después de todo, había muchos tontos por ahí con herederos de repuesto de los que deshacerse, incluso si encontrar a alguien tan talentoso como Sakura fuera difícil. Mi dominio es este cielo nocturno. Zouken desvió su atención hacia arriba. Aunque ninguno de sus familiares los había oído acercarse, 2 orígenes espirituales increíblemente poderosos habían aparecido dentro de su casa. No, estaban siquiera dentro de su casa. Todo lo que sus muchos ojos podían ver era una vertiginosa variedad de luces. Tus pecados son tan numerosos como las estrellas. El último pensamiento que tuvo Zouken fue confusión, mientras las estrellas del cielo descendían para eliminar todos y cada uno de sus cuerpos de insecto a la vez. Había estado parado bajo tierra, con un techo de piedra sobre su cabeza. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Todavía no puedo quitarme de la nariz el olor a bichos asquerosos. Para alguien que desea con tanta desesperación que lo sujeten y lo violen, seguro que eres aprensiva. Lubia no puso los ojos en blanco, porque eso estaría por debajo de un mago de su calibre. Pero, aún así, sentía que nunca se acostumbraría a que alguien que parecía un cuerpo tan inocente hiciera comentarios tan groseros. Todo lo que tenías que hacer era quedarte ahí y mirar, así que no quiero escuchar ninguna queja tuya. Para ser masoquista, eres un capataz muy severo, dijo Ilia con esa misma voz cantarina. Lubia sintió que su ceja comenzaba a temblar, pero detuvo el movimiento con la autocontención que le dieron años y años de entrenamiento. Cualquier mago que se precie se sentiría de la misma manera. Vamos, no quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Desde afuera, la mansión Matou lucía igual que antes del ataque. Solo alguien con los agudos sentidos mágicos de los dos podía saber lo que había ocurrido. La temible presencia del ser vampírico que había vivido en su interior había sido purificada por el poder de la diosa dentro de Lubia. Su noble fantasma era terriblemente eficaz para juzgar a los culpables, por lo que no había sido una gran lucha. Afortunadamente, no había tenido que aplicarle un suplex. ¿Cómo habría podido eliminar el hedor? Sí, su santidad, dijo Ilia. A pesar de su tono sarcástico, saltó sobre el oso polar con el nombre adorable que estaba a su lado y le ordenó que se retirara. Aunque no hablaba en serio, Lubia aceptó esas palabras como algo que le correspondía. Después de todo, ella contenía en su interior al espíritu divino Astrea, la diosa griega de la justicia.
Era justo que un ser sagrado como ella recibiera elogios. Lubia reactivó el hechizo que ocultaba su presencia y ambos emprendieron su viaje de regreso a la noche. Su propósito para completar esta misión puede haber sido invalidado hace algún tiempo, pero como Edelfelt su orgullo exigía que terminara lo que había comenzado. Además, no había sido difícil con su poder divino. A pesar de sus extravagantes apariencias, nadie molestó a las dos mujeres mientras se abrían paso por la ciudad. El hechizo de Lubia habría sido suficiente por sí solo, pero también era lo suficientemente tarde en la noche como para que hubiera poca gente afuera. Mantuvieron los ojos abiertos, por supuesto, pero ningún servant las abordó mientras regresaban a la mansión Eisenberg en lo profundo del bosque. Hasta ahora solo se habían encontrado con otro servant cada una. Lubia había luchado contra Saber con un traje ceñido al cuerpo, mientras que Ilia. Mientras Lubia se perdía en sus pensamientos, Ilia terminó de acariciar a su gran oso polar y de quitarle la suciedad del pelaje. El pequeño homúnculo volvió su atención hacia Lubia. Si no te importa, me gustaría finalizar los detalles de nuestra alianza. Lubia no pudo evitar bajar la mirada. ¡Qué tema tan doloroso! Sí. Muy bien, es tarde, así que hablemos en mi habitación. Ilia hizo un ruido de disgusto. Si es posible, preferiría no pasar más tiempo en ese infierno. Lubia levantó una ceja. No seas tonta. Como noble y diosa, confío bastante en mis habilidades de decoración de interiores. Por alguna razón, Ilia la maldijo durante todo el camino. Al llegar a su habitación, Lubia sintió dos emociones. La primera fue una sensación de paz y consuelo. Sin importar lo que estuviera pasando en su vida, estar rodeada de tantas imágenes de él siempre hacía que su corazón estallara de alegría. Sin embargo, al mismo tiempo, pensar en él la hacía sentir nuevamente traicionada. ¡Qué asco!, se quejó Ilia. Lubia frunció el ceño a su joven compañera. No seas tonta, hice que me tomaran estas fotos los mejores detectives privados que el dinero puede comprar, así que no aceptaré ninguna crítica. Lo repugnante a lo que se refería Ilia era el collage de imágenes que Lubia había usado para cubrir cada pared de su habitación dentro de la mansión. Cada imagen contenía una toma espontánea de Shirou Emiya, mostrando su adorable forma infantil en algunas imágenes y su forma moderna absurdamente sexy en otras. Incluso tenía algunas fotos sin camisa, aunque solo unas pocas de ellas estaban colgadas. Ella prefería usarlas mientras se masturbaba después de todo, por lo que dejarlas en las paredes lo haría difícil. Lubia movió algunos papeles de su mesa de café para que ella y Ilia pudieran conversar. Encima de la pila había dos fotos que había conseguido hace un año aproximadamente, una mostraba a una chica modesta con cabello morado y la otra a una ramera con dos coletas. Ambas fotos tenían escrita la palabra un regalo para el maestro, pero la última también tenía escrita la palabra no es lo suficientemente bueno para el maestro. Lubia originalmente había planeado su ataque a la casa de Zouken para recuperar a la chica de cabello morado y presentársela a Shirou como regalo cuando la guerra terminara. Desafortunadamente, ahora eso no iba a ser posible. ¿Acaso adorar a alguien que te puso los cuernos no es señal de un completo perdedor?, preguntó Ilia, con un terrible intento de mantener la cara seria. Si alguna vez descubro quién te enseñó esas palabras, le daré la paliza de su vida, prometió Lubia. Ahora, ¿de qué querías hablar? Solo quiero una confirmación, dijo Ilia. Era difícil no verla como una niña con su complexión y su adorable atuendo, pero Lubia sabía que era la mayor de las dos. Ahora que has visto que Onisan te abandonó, te darás por vencida con él, ¿verdad? Tiene dos sirvientes bajo su mando, así que, hasta donde sabemos, es probable que sea nuestra mayor amenaza. Lubia deseó tener algo de té para beber para ocultar su reacción. Fue doloroso. Fue muy doloroso pensar en ello. En su infancia, Lubia tuvo una experiencia dentro de un sueño. Aunque ella lo llamó un sueño, cualquier mago podría decir que también era real. En ese sueño, ella y un niño habían salvado al mundo, aunque no era una historia en la que quisiera pensar demasiado en ese momento. Durante la mayor parte de su vida desde entonces, Lubia había estado consumida por un solo objetivo. Viajar a Fuyuki, ganar la guerra del Santo Grial y luego inclinarse ante Shirou Emiya y pedirle que se convirtiera en su maestro. Tener un maestro durante la guerra habría mejorado enormemente sus posibilidades, pero Lubia no era ese tipo de persona. Como maga, tenía su orgullo y, lo que era más importante, no podía justificar ante sí misma el arrastrar a su héroe a ese tipo de lucha cuando no tenía nada que ganar. Había conocido a Ilia y había acordado formar una alianza temporal hasta que fueran los dos últimos sirvientes restantes, siempre y cuando Shirou Emiya no resultara herido de ninguna manera.
Entonces, hace solo unos días, Ilia había regresado con noticias. Shirou Emiya había entrado en la guerra del Santo Grial. Con esa zorra Rin Tosaka como su servant. Y luego, en poco tiempo, también había adquirido otro servant, la chica de cabello púrpura que Lubia tenía la intención de darle como regalo. No era que Lubia estuviera molesta porque él tuviera otras sirvientas. Era el derecho de un amo esparcir su semilla como quisiera, por lo que ella lo habría ayudado a reunir a cualquier otra mujer que quisiera. Sin embargo, lo que le dolía era saber que él no la había buscado también. A pesar de que ella le hubiera dado todo de buena gana, él no la había tomado como su primera. Realmente, me dolía pensar en ello, ¿acaso él no atesoraba los recuerdos de ese sueño como ella lo hacía? Lubia se armó de valor. Como humana podría haber caído en la desesperación, pero como maga tenía que seguir adelante hacia su objetivo sin importar lo más mínimo. Muy bien. Por el presente juro que te ayudaré a derrotar a Emiya Shero, pase lo que pase. Y no me someteré a él voluntariamente. Bien. Dijo Ilia, sonriendo como si no supiera lo difícil que era ese momento para Lubia. Espero tu ayuda. Si no hay nada más, me voy a la cama. Lubia se pasó una mano por el pelo. Sí, supongo que yo también debería hacerlo. Normalmente me aseguraría de pasar al menos media hora entrenándome para hacer garganta profunda antes de irme a la cama, pero ya no tiene sentido hacerlo, ¿no? Ilia hizo otra mueca. Te juro que si alguna vez descubro que te ha desfigurado, te daré un sermón muy largo sobre cómo comportarte. Buenas noches. ¿HMM? Preguntó Lubia. Personalmente, no sabía qué era lo que le avergonzaba de eso. Si de algo estaba orgullosa era del trabajo que había dedicado a entrenar su cuerpo desde que llegó a la pubertad, intentando convertirse en la pareja sexual perfecta para Shirou. Había logrado mucho, incluso con su limitación autoimpuesta de no permitir que ningún otro hombre la tocara como práctica. Buenas noches. Por cierto, hacía mucho tiempo que su hermana la había amenazado con desheredarla si hablaba de sus aficiones en público, pero Lubia no podía entender por qué todos no querían vivir como ella. ¿Acaso dedicarse a un maestro no era el mayor placer de una mujer? Lubia frunció el ceño, no estaba segura de por qué, pero desde que conoció a Shirou en ese sueño suyo, sus valores y los valores de la sociedad se habían alejado unos de otros. Por supuesto, Lubia no tenía intenciones de cambiar, así que ese era un problema para otro momento.